Ahora, ¿nos puedes contar, por favor, cómo se inicia el programa latinoamericano? Bueno, como parte de esta propuesta que decía recién Martín, de lo que es la radio, se pensaron varios programas que trataban de cubrir diferentes aspectos como la información local, la información cultural y juvenil, la información de las organizaciones sociales, y también nosotros entendimos por el proceso que se estaba viviendo, estamos hablando del año 2006, que era importante también tener una información que cubriera lo que estaba sucediendo en América Latina, en la región. A partir de eso surgió la idea de hacer latinoamericano. Empezó casi al mismo tiempo que la radio, fue uno de los 4 programas que arrancaron con la radio y que son producción de la radio, no son producción de un grupo de personas, sino que responden justamente a los criterios que llevamos adelante acá en la radio. Empezamos los sábados a la mañana, fue que empezó el programa. Yo, por ejemplo, era el operador, hacía producción y era el operador del programa. Había otros compañeros y bueno, se fue conformando el grupo de trabajo hasta que finalmente hace 2-3 años que estamos con un grupo ya estable de trabajo llevando adelante el programa. La idea es básicamente esa. Nosotros estamos inmersos en una región, lo que está sucediendo en América Latina nos está afectando a todos y es importante también conocerlo en términos de poder entender qué es lo que sucede a nivel político, a nivel nacional y a nivel también inclusive local. Justamente a partir de esta propuesta de medio alternativo, ¿nos puede contar cómo ven ustedes ese tema de la ley que ha sacado el gobierno de Cristina Fernández sobre los medios de comunicación alternativos? ¿Realmente qué posibilidades hay para que favorezca esto a los medios comunitarios, populares? Y bueno, y el otro lado también, ¿qué dificultades, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta propuesta para los medios de comunicación alternativos? Bueno, nosotros desde la radio acompañamos con muchísima cautela la sanción y la búsqueda de sancionar esta nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. En primer lugar, vimos la necesidad de hacerlo porque reemplazó a la de la dictadura militar, que era un decreto ley del año 1980, que a pesar de eso y a pesar de que se habló durante todo el momento en el que se discutió bastante la ley, de una ley de la democracia que reemplaza una ley de la dictadura, la ley anterior que regulaba el espectro radioeléctrico aquí en nuestro país era una ley que había sufrido muchísimas modificaciones, incluso la había empeorado en los términos en los cuales había estado planteado por la dictadura que estuvo manejando los destinos de los argentinos entre 1976 y 1983. Nosotros, como parte incluso del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que fue uno de los impulsores de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que planteó los 21 puntos por una democratización de la comunicación en la Argentina, que fue integrado a esta nueva ley, acompañamos la sanción de la misma. Con mucha cautela, decía, porque desde un principio teníamos y seguimos teniendo muchas sospechas, podríamos decir en un punto, de cuáles eran las reales intenciones por parte del gobierno a la hora de sancionar esta ley. Si efectivamente había una búsqueda por impulsar un desarrollo de un sector que en la ley se comprendió como un sector sin fines de lucro, que nosotros entendemos como un sector comunitario, popular y alternativo, o simplemente era la búsqueda por darle espacio a empresarios más cercanos al poder que los que en ese momento o en este momento están manejando los grandes multimedios de nuestro país. Digamos que a más de 2 años de haberse sancionado la ley, desgraciadamente lo que está marcando su aplicación en lo inmediato es más esta segunda realidad que la primera. Nosotros estamos siguiendo de cerca los primeros pasos de la aplicación y efectivamente esto que en su momento podía ser nada más que una formalidad, que los medios comunitarios no fueran reconocidos como tales dentro de la ley, sino simplemente como integrantes de un sector sin fines de lucro, hoy se está manifestando en la forma de implementarse, cuando vemos que se están formando grandes multimedios con empresarios cercanos al gobierno nacional y los medios comunitarios
y alternativos estamos dejados a la suerte de cómo podemos manejarnos en el marco de un mercado capitalista que por supuesto nos excluye, de las pautas comerciales, que nos excluye de la posibilidad de tener una sostenibilidad financiera que para nosotros no está asociada directamente a la posibilidad que nosotros ganemos un dinero por la ley, sino que está asociada a que nosotros podamos vivir de lo que hacemos y al poder vivir de lo que hacemos podamos hacer una comunicación que le dé a nuestro pueblo la seriedad necesaria en la búsqueda de su tratamiento, en la seriedad, en las múltiples fuentes que podemos abarcar a la hora de abordar una noticia, en las disponibilidades técnicas y operativas para poder estar en los lugares donde las propias luchas populares van generando la información y que nosotros de manera directa podamos contársela al resto de la población y que no tengamos que seguir dependiendo de fuentes que no son las fuentes que están contando de la perspectiva que nosotros creemos que se debe contar. Sí, también hay una cuestión que lo decíamos nosotros en aquella época. Una ley no va a ser un cambio profundo de ninguna manera, no esperábamos que lo hiciera. Es un cambio de escenario, no va a reemplazar la ley a la política. Y no va a cambiar el país en el que nosotros vivimos, ni las condiciones en las que nosotros vivimos simplemente una ley, pero sí reconocer que fue el resultado de un proceso donde las organizaciones sociales, los medios alternativos y comunitarios tuvieron un espacio, tuvimos un lugar, pero que bueno, también después lo que son las correlaciones de fuerza a nivel generales también hacen que sea muy difícil esto que decía Martín. La implementación quizás está más en manos de aquellos que les interesa la comunicación como un negocio que la comunicación como un derecho. Sí, de algo estamos seguros, de que para que la ley se pueda haber sancionado, hubo que desarrollar fuerza social, y efectivamente hubo que hacerlo, y en algún punto con bastante independencia del gobierno, aunque en el último tiempo de la sanción de la ley haya estado muy apegada a para su aplicación, para que efectivamente el 33% que dispone la ley que sean ocupados por los medios comunitarios y, como dice formalmente, el sector sin fines de lucro, también necesitamos desarrollar fuerza social y política que nos permita que se respete efectivamente la letra que comprenda este sector, ¿no?